Me voy a casar con tu hermana, el cajero automático ya no es necesario. Pude escuchar la risa burlona por teléfono, pero no dejé escapar un sonido de sorpresa. Pensé que si les hacía el juego estaría en una posición más débil y a estas alturas ya no me quedaba ni una pizca de amor por John. Seguro. Será mejor que estés preparado, mientras respondí casualmente por dentro. Estaba ardiendo de rabia. John, ¿quién me dejó todo el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos y las tareas domésticas? Es decir, disfrutó de una aventura con el Anar. Eleanor, quien después pedirme dinero prestado tuvo el descaro de llamarme a un cajero automático al final. ¿Estás de acuerdo con que nos divorciemos? John presionó y yo simplemente asentí con la cabeza por teléfono. Los dos levantaron la voz de Joy. Ahora pueden reírse, pero no por mucho tiempo. No hay manera de que no enfrenten el castigo divino por degradarme así. Me mordí el labio con fuerza. Mi nombre es Emma Smith. Tengo años y vivo con mi esposo John, 5 años mayor que yo. Mike tiene 30 este año y hace tiempo que me independicé y me fui de casa. Hasta hace poco trabajé a tiempo parcial en un supermercado, pero debido al reciente aumento de los precios me vi obligado a jubilarme anticipadamente con el pretexto de reducirlos laborales. Después de haber trabajado allí durante muchos años, el gerente fue muy amable conmigo y aunque trabajaba a tiempo parcial recibí una indemnización por despido. Es un poco decepcionante jubilarme antes de la edad habitual, pero mi tiempo en el supermercado ciertamente me ayudó a crecer. Estoy muy agradecido con el gerente que me mantuvo empleado. Que voy a tener una vida lenta en mi jubilación, pero en realidad estoy enfrentando algunos problemas en casa, más con mi esposo que en casa. Estoy muy ansiosa por saber si nuestro matrimonio Frasty puede durar muchos años más. ¿Cómo llegó a esto? Permítanme explicarles desde el principio. Conocí a mi esposo John hace unos 40 años. Era un estudiante activo y hablaba con varios profesionales de la industria. Las personas mayores con las que hablé eran principalmente del club de periódicos al que pertenecía. Había muchas fiestas para beber con él. Los miembros del club y un exalumno como John a menudo se unían a Emma. ¿Para qué tipo de empresa quieres trabajar? ¿De quién se rumoreaba que era el guapo senior del club? Me preguntó esto con una distancia cómoda. Sinceramente, le dije a John que quería trabajar. Una empresa estable. ¿Qué tal mi banco? No es ser banquero el más estable, de hecho suena como un trabajo sólido, aunque respondí de manera genérica. Me encantó que John me alentara. Postularme para su banco. Seguí su sugerencia y obtuve con éxito una oferta de trabajo del Jones Bank. No fue muy difícil conseguir un empleo ya que mi universidad tenía una buena cantidad de estudiantes empleados allí. Una vez que comencé a trabajar en el banco vi lo popular que era John, siempre parecía tener a alguien invitándolo a unas copas después del trabajo y parecía que no tenía oportunidad de acercarme. Sin embargo, John era diferente, a menudo me invitaba a salir y aunque me sentía culpable hacia sus otros fans, estaba interesado en él, así que comenzamos a salir a comer más a menudo. Esto nos llevó a nosotros. Salimos y 3 años después y dejé el trabajo en el banco. Me arrepiento de haber dejado mi trabajo después de solo 4 años, pero en ese momento la mayoría de las mujeres renunciaron después de casarnos, especialmente porque John y yo trabajábamos en el mismo lugar. Prefiero trabajar a tiempo parcial en otro lugar. Dejar mi trabajo fue un hecho, pero nunca de casarme con John. Disfrutamos de nuestra vida juntos hasta los 30 años, cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, Mike, y tuve a John, quien me había tratado como a una princesa. De repente se volvió fría y distante después de que nació el bebé. ¿Puedes hacer que Mike le dé leche? Ese es el trabajo. Una madre. ¿Por qué tengo que hacerlo? Su actitud había costado 10.080 centavos antes del nacimiento y estaba más sorprendida que herida o enojada. Que algunos hombres pierden el interés cuando su esposa tiene un hijo, pero pensé que era un caso raro entre muchas parejas. Nunca imaginé que John, quien me amaba tanto, de repente se frío después de que tuve nuestro hijo. Después de eso cada día era una lucha. JN se negó rotundamente a ayudar con el cuidado de niños. El cuidado de niños es trabajo de madre. Además, eres ama de casa. Deberías cuidarlo.
Estoy ocupado con el trabajo, aunque John tenía sus razones, pero no se sentaron. Está bien conmigo, pero... Es difícil para mí ser madre primeriza cuando traté de discutir. John me fulminó con la mirada. Si es tan difícil, ¿por qué no te quedas con mi papá? Él está jubilado, podría ayudar con tu padre. Sí, es cierto. Me sorprendió la sugerencia de John de que su madre había fallecido prematuramente y ahora su padre, ¿qué? Solo, se había lesionado recientemente la pierna y pronto podría necesitar cuidados. Parecía absurdo que su padre, que podría necesitar cuidados, cuidara de nuestro hijo, sin mencionar que John no estaba. Me sentí abrumado por la extravagante idea de John desde entonces. John apenas ayudó con el cuidado de los niños y yo crié a M. Iba a menudo. Consultar libros sobre cuidado de niños. Afortunadamente, Mike se portaba bien y era obediente. Niño que me escuchó y creció recto y fuerte cuando Mike tenía 5 años. Noté una llamada perdida en mi teléfono celular después de dejarlo en el jardín de infantes. Hola, Emma, papá se desplomó. Estoy pensando en internarlo en un centro, así que... ¿Encargarte del papeleo? Colapsó. ¿Está bien y es una instalación? Me sorprendió la llamada de John, mi corazón se aceleró. No es un asunto menor escuchar que mi suegro se había derrumbado. Me preguntaba si lo habían llevado al hospital correctamente debido a su pierna mala. Debe haber sido todo un desafío para mi suegro, quien me trató. Si a su propia hija le encantara ver a Mike, a quien llevaba a visitarlo regularmente incluso sin que John me instase. Era un viaje de 40 minutos desde nuestra casa hasta mis suegros todos los días. La vez que visitamos a mi suegro nos agradecía calurosamente por venir desde tan lejos, tanto Mike como yo lo adoramos. No importa la distancia que siempre estábamos dispuestos a visitar, me llené de ansiedad cuando escuché que se había derrumbado, pero John solo habló acerca de ponerlo en una instalación de una manera muy profesional, lo cual me molestó. Está bien, está bien. Me voy a trabajar en el campo ahora, ocúpate de ello, por favor espera un. John rápidamente terminó la llamada después de decir que estaba en paz con la idea de poner a mi padre. Tener a mi suegro en una instalación era insondable para mí a menos que fuera su propio deseo. JN parecía haber decidido por su cuenta ponerlo en una instalación después de mucha deliberación. Decidí cuidar de mi suegro. Vez que mejorara. Cuando fui al hospital donde estaba mi suegro, él ya había recuperado la conciencia en su habitación, tenía 70 años y había estado luchando por continuar con el negocio agrícola familiar, pero tanto JN como yo le habíamos instado a descansar debido a su pierna mala, pero parecía que todavía salió al campo esa. Emma, lamento haberte causado problemas. No, está bien, pero por favor no exageres. Es cierto, mi suegro parecía haber aprendido de este incidente. Después de su alta, dejó de ir a los campos. Su granja ya no era un lugar para cultivar, solo quedaba tierra vacía mientras se podía usar nuevamente con cierto cuidado. Esta tierra probablemente pasaría. JN, su único hijo, y yo no. No me imagino a JN dedicándose a la agricultura. Sentí pena por la granja abandonada, pero si eso significaba que mi suegro no dañaría más su salud, entonces era lo mejor. A partir de entonces visité a mi suegro 3 veces al día. Semana para cuidarlo en esa época también. Un trabajo a tiempo parcial en un supermercado. Tuve que cambiar el trabajo a tiempo parcial, cuidado de niños, cuidado de ancianos y tareas domésticas relacionadas con el cuidado de niños. Cambié a Mike del jardín de infantes a la guardería aprovechando el cuidado prolongado para ganar tiempo. Trabajaba a tiempo parcial 4 veces por semana desde la hasta la tarde y luego iba a la casa de mis suegros los días que terminaba de trabajar. Después de cuidar a mi suegro, recogía a Mike de al principio era una tarea muy difícil y desconocida. A medida que me acostumbraba, se volvió algo más fácil, pero no me di cuenta de lo cansada que estaba. Estaba tan con el trabajo y la vida familiar que no tuve tiempo para hablar con John. Esto continuó durante unos 10 años y en ese momento yo tenía 45 años y John tenía 50. Mike se había convertido en un estudiante maduro de secundaria que a menudo mostraba signos de rebelión hacia mí. Sin embargo, vi esto como señal
de que él se volviera independiente, aunque me sentía solo, estaba feliz de verlo crecer, pero Mike nunca mostró ninguna rebelión hacia John, de hecho, casi no hablaban desde que John había abandonado sus deberes de paternidad desde el momento en que nació Mike, dejándome todo a mí. Parecía Mike ni siquiera pensó en JN. Su padre. Nuestro matrimonio y la relación familiar se habían vuelto fríos y distantes y llegaron a una crisis en ese momento. El problema comenzó con una llamada de mi hermana Eleanor. Hola, Emma. Acabo de regresar de un viaje a Hawái. Con amigos y la mitad de algunos recuerdos, ¿puedo ir a tu casa? Eleanor, 3 años. Que yo, siempre ha sido imprudente con el dinero y tiene un temperamento volátil que nos dificulta llevarnos bien. Siempre usaba maquillaje llamativo y era más hermosa que yo. Me preguntaba. ¿Qué estaba pasando cuando dijo que quería darme un recuerdo pero no quería descartar su buena voluntad y accedió a dejarla venir? Cuando Eleanor llegó ese fin semana, me entregó un recuerdo, pero obviamente eran bocadillos locales, no de Hawái. Elegí no quiero señalar esto, ya que seguramente la molestaría. Hola Emma, estoy en un apuro este mes. ¿Puedes prestarme algo de dinero de repente después de darme recuerdos falsos? Ella estaba pidiendo dinero. ¿Por qué necesitas pedir dinero prestado? Lo sospechaba. Fue solo gasto excesivo habitual. Bueno, me he sentido mal últimamente. Puede que necesite ser hospitalizada, pero no tengo seguro y no puedo pagar los costos del hospital o del tratamiento. Eleanor dijo esto luciendo abatida y no pude encontrar palabras para responder. ¿Qué tipo de enfermedad requería hospitalización? La miré en silencio por un rato, pero ella me miró. Ojos suplicantes. Está bien, solo asegúrate de devolverme el dinero después de que te traten. Gracias. Las hermanas son realmente las mejores. El rostro de Eleanor se iluminó y sacudió. Mi mano vigorosamente a pesar de nuestras diferencias, ella era mi hermana y quería que se mejorara si estaba enferma, por cierto, cuando volverá John sabiendo que. ¿Prestaría el dinero? Eleanor preguntó esto casualmente como si fuera una ocurrencia tardía, él solo está en Walmart. Ahora mismo o ya veo bien solo saludaré y luego me iré justo en ese momento John regresó a casa hola John o Eleanor ¿estás aquí? Sí, acabo de tener algo de qué hablar con Emma. Ya terminé, así que. Haré. Eleanor se levantó y cuando pasó junto a John parecía que le susurró algo al oído después de irse. Le pregunté a John qué te dijo Eleanor, pero él lo descartó diciendo, oh, nada importante. Tenía curiosidad pero pronto lo olvidé. Entre John y Eleanor se descubrió un mes después. Se suponía que debía visitar a mí ese día, pero me retrasé en el trabajo, así que pospuse la visita y regresé a casa como de costumbre. Mike estaba en su clase de tutoría y se suponía que John estaría allí. El único en casa porque hay zapatos de mujer aquí mientras me quitaba los zapatos en la entrada noté un par de tacones familiares. Mismos que Eleanor había usado durante el fin de semana tragué saliva y entré a la casa la sala estaba vacía brevemente aliviando yo, pero luego escuché sonidos inconfundibles de John y Eleanor en el dormitorio, ¿qué están haciendo? Pensé en confrontarlos allí mismo, pero dudé. ¿Qué pasaría si John pidiera el divorcio? Mike no querría ir con JN. No estaba seguro. Podría pagar su educación por mi cuenta si me iba a divorciar. Quería esperar hasta que Mike se graduara de la universidad. Frustrado, salí de la casa y decidí fingir que no había visto nada. En lugar de eso, reuní pruebas de la aventura tomando fotos y guardando mensajes en secreto. En el teléfono. John parecía que habían estado teniendo una aventura durante aproximadamente 6 meses. Estaba hirviendo de ira, pero seguía diciéndome que era por el bien de Mike. Soporté los días sin exponer la aventura. Habían pasado 15 años y Mike se había convertido en un adulto respetable. Renunció a su trabajo en la empresa a la que se unió. De graduarse y comenzó su propio negocio ahora trabaja duro todos los días como presidente de su empresa después de retirarse del supermercado. Trabajé un poco en la empresa de Mike.
Le había estado dando dinero a Eleanor para sus tratamientos, pero según sus demandas. Me volví demasiado persistente. Me cansé de prestarle dinero y comencé a ignorar llamadas. Los asuntos de JN y Elan parecían haber terminado aproximadamente un año después de que salió a la luz. Quizás JN se cansó de ella y decidió quedarse conmigo al darme cuenta de esto. Perdí la voluntad para confrontarlos sobre el asunto y opté por hacer la vista gorda. Sin embargo, me di cuenta de mi ingenuidad. Me enteré del fallecimiento de mi suegro. Me enteré del fallecimiento de mi suegro a través de una llamada de John durante el día en que falleció. Pacíficamente a la edad de 95 años, pero estaba profundamente conmocionado. A diferencia de John, mi suegro era amable y considerado y lo lloré como si hubiera perdido a mis propios. Pero incluso en ese momento, John dijo con una risa, papá parece haberlo hecho. Ahorré una gran fortuna. No puedo esperar a verlo. Estaba tan enojado que estaba a punto de decirle a John lo que pensaba cuando de repente escuché la risa de una mujer cerca. Uy, ¿nos pillaron estando juntos? Fue la voz de Eleanor la envió. Escalofríos recorrieron mi columna vertebral porque su relación no había terminado. Durante los últimos 15 años habían estado merodeando a mis espaldas dándose cuenta de esto. Me parecían entidades desconocidas. Me voy a casar con tu hermana el cajero automático ya no es necesario. Podía escuchar sus burlas risas por teléfono, pero no dejé escapar un de sorpresa si les hacía el juego. Sabía que me estaría poniendo en una posición más débil, además ya no me sorprendería en ese momento. No tenía ni una pizca de amor. Me fui para John, seguro que será mejor que estés listo mientras yo respondía casualmente por dentro. Estaba ardiendo de rabia. John me había dejado todo. Cuidado de niños, el cuidado de ancianos y las tareas domésticas mientras disfrutaba de una aventura con Eleanor y Eleanor después de pedirme dinero prestado por el descaro de llámame al cajero automático al final, imperdonable. ¿Estás de acuerdo con que nos divorciemos? John presionó y yo simplemente asentí con la cabeza por teléfono. Los dos levantaron la de Joy. Ahora pueden reírse, pero no por mucho tiempo, no hay manera de que ganen. No enfrentaré el castigo divino por degradarme de esta manera. Me mordí el labio con fuerza después del funeral de mi suegro. Presenté los papeles del divorcio como prometí cuando le informé a John que pretendía estar feliz ahora que estamos divorciados. Mudó de esta casa como lo más pronto posible, dijo que me mudaría. Le pregunté sorprendido, a lo que John asintió como si fuera obvio. Viviré con Eleanor. Ahora puedes vivir sola. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Su razonamiento me dejó más estupefacto que enojado. Bien. Dije que ni siquiera estaba de humor. Discutir y aceptar sus términos, aunque estaba furioso. Ya había pensado en mi situación de vida antes del divorcio. Dejé nuestra casa y me dirigí a Mike's Place, quien vivía de forma independiente. Le había informado a Mike de antemano y él le dio la bienvenida. Su madre, que acababa de separarse de John, era un hijo tan. Decidí trabajar más duro que nunca en la empresa de Mike. Unos días después recibí una llamada de un hombre que decía ser abogado. Cuando fui al lugar designado Eleanor y el abogado estaba sentado frente al padre del señor Jin. Tengo un testamento para presentar, dijo el abogado sacando el testamento de su bolso. Me sorprendió no. Que mi suegro había dejado un testamento ya que John era hijo único, él era el único legal. Cabello a la herencia de su padre ya no era la esposa de John todavía no tenía derecho a ninguna herencia, ¿por qué me llamaron aquí? Mientras reflexionaba sobre esto, el abogado comenzó a leer el testamento el contenido del. Era sorprendente mi suegro había dejado la mitad de sus bienes para mí, esto significaba que las tierras de cultivo que poseía ahora me pertenecían, aunque John, al ser el único hijo, también tenía derecho a la mitad de la herencia, obviamente esperaba heredar todo, así que esto fue un completo shock para él, porque Emma recibe mitad de la herencia, soy el único hijo único, debería tenerlo todo. John, exclamó el difunto señor Smith, apreció mucho el devoto cuidado de Emma a pesar de que ella no era pariente consanguínea, él quería agradecerle su amabilidad, me conmovió profundamente. ¿Qué es esto? Pensé que tendríamos una vida fácil con la herencia.
Eleanor estaba furiosa. La frustración. El abogado continuó explicando que mi suegro también había escrito en el testamento que cualquier deuda sería heredada únicamente por John, sin embargo, Jn y Eleanor parecían también. Sacudido al comprender completamente esta parte del testamento, las lágrimas corrieron por mi rostro mientras me sentía abrumado por la gratitud al verme llorar. Jn y la ira. Elan solo pareció aumentar. El abogado concluyó con un tono firme que concluye el contenido del testamento. Bueno, no lo estoy. Estoy feliz por perder la mitad, pero al menos todavía tenemos la mitad de la herencia. Tenemos que agradecerle a la ley por eso. John dijo dándole palmaditas en el hombro a Eleanor. Eleanor parecía un poco. Y asintió con la cabeza en señal de que terminamos aquí y ya no tendremos nada que ver contigo, así que toma. Cuidado, dijeron riéndose a carcajadas mientras se iban. Regresé a la casa de Mike apreciando el último acto de bondad para mi suegro después de haber recibido la herencia. Trabajé en la empresa de Mike sin ningún. Y 2 meses pasaron rápidamente. Luego un domingo John me llamó Mike y estaba disfrutando de un día libre en casa cuando mi teléfono empezó a sonar fuerte. John, me congelé al darme cuenta de que era él. ¿Por qué te llama? Ya lo dejaste, mamá. Tienes que responder, Mike dijo a pesar de tratar de ignorarlo él. Persistente, continuó molesto. Finalmente respondí al silencio. John, ¿por qué me llamas repetidamente? ¿No dijiste que nunca volverías a involucrarte conmigo? Le pregunté con desdén. John, aparentemente ajeno a mis palabras, soltó sus preocupaciones casi en un frenesí. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás trabajando en la compañía de Mike y por qué su compañía? En la televisión, incluso mostraron su casa y es tan lujosa. La voz de John, aparentemente frenética, llegó por el teléfono lo suficientemente fuerte como para que Mike, sentado a mi lado, frunciera el ceño con desaprobación. Ah, ¿viste el programa de televisión? Me di cuenta de por qué. John estaba llamando recientemente, una estación de televisión había. Mike's Sports Gym, que él había iniciado, era un nuevo concepto que combinaba un gimnasio y una cafetería, atrayendo el interés de la estación. Desde que abrió el gimnasio, el número de miembros siguió aumentando y Mike apareció como un empresario joven y exitoso. En el programa, justo cuando John mencionó, incluso mostraron su casa, la casa en que vivo actualmente con Mike. ¿Qué quieren decir con que ustedes viven en una casa tan grande? Eleanor gastó toda la herencia de papá y yo me quedo con sus deudas, Dan. No escuché sobre ninguna deuda cuando el abogado habló con nosotros. Joan estaba gritando por teléfono frustrado. El abogado efectivamente nos había informado sobre las deudas. Ese momento, pero JN no prestó atención. No fue mi culpa y yo estaba. No es a quien culpar. Bueno, ese no es mi problema. Es tu responsabilidad por no prestarle atención al abogado. Y sabías que Eleanor tenía un hábito de gastar incluso antes de casarte con ella, ¿no es así? Le presté dinero para su tratamiento. Ella no me ha devuelto el dinero. Ahora está claro que tanto tú como Eleanor no sois dignos de confianza, traicionando a las personas que confiaron en ti, repliqué. John se quedó sin palabras ante mi lógica. Después de todo, ¿no eres tú quien hizo trampa? ¿Por qué debería ser yo el culpable aquí? Entiendo nada después de expresar mis frustraciones. Me sentí algo aliviado al darme cuenta de que no podía culparme. John de repente cambió su tono a uno suplicante. Emma, por favor, te lo ruego, solo préstame algo de dinero. Se suponía que me jubilaría este año. Recibo mi pensión, pero me despidieron y lo único que me queda. Las deudas de papá. Y Lano me dejaron después de una pelea por dinero. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Eres mi única esperanza. Me equivoqué en todo. Por favor, perdona algo de la herencia de papá. Para mí, estás viviendo una buena vida con Mike, ¿no lo consideras como ayudar a alguien necesitado? Vale, la audacia. John rogándole a su ex esposa a quien engañó por dinero fue sorprendente. Mike, que había estado escuchando nuestra conversación, parecía como si tuviera algo que decir. Le entregué el teléfono. Mike encendió el altavoz y se dirigió con firmeza a John. Papá, traicionaste a mamá y te casaste con tía Eleanor y desde que nací nunca me
No tengo ningún recuerdo de haber jugado contigo, siempre éramos solo mamá y yo, ella era la que venía a todos mis eventos escolares, por eso la estoy ayudando ahora a vivir y trabajar juntos. ¿Por qué debería prestarle dinero a un padre que nunca hizo nada por mí? Mi único padre es mamá, no te daré ni solo aroma. Mike habló como un verdadero hombre de negocios decidido y fuerte. Me sentí abrumado por el orgullo al otro lado. Jon jadeó Mike, ¿cómo puedes decirle eso a tu padre? Bien, no confiaré en ti nunca más. No me subestimes, colgó bruscamente, nos miramos casi riéndonos de lo absurdo que viene pidiendo dinero y luego dice que se involucrará con nosotros. Ridículo, cierto, papá siempre ha sido impulsivo mientras hablábamos de las tonterías de Jon. La espuma volvió a sonar, era Jon a pesar de decir que no se involucraría, probablemente quería volver a pedir dinero con incredulidad. Bloqueé el contacto de Jon. Esto significa que ese tipo tonto no puede molestarnos más. Sí, gracias. Su agradecimiento parecía llevar no solo gratitud por los eventos de hoy, pero también por cómo lo crié casi sin ayuda de nadie. Soy yo quien está agradecido por poder tener una vida tan buena sin importar la edad que tengas. Siempre serás mi precioso hijo. Continuamos afirmando nuestro sentimiento de vínculo familiar. Agradecidos por la presencia. Otro en nuestra espaciosa casa, unos días después recibí una llamada de mi hermana Eleanor. El contenido era casi el mismo que lo que JN había dicho antes. No podía imaginar prestarle más dinero a Eleanor, quien ni siquiera había pagado lo que de hecho, ella ya debía, ya que aún no había pagado a Alamon por tener aventura con Jon. Aproveché esta oportunidad para exigir con éxito la pensión alimenticia de ambos a través de un abogado ahora aún más endeudado. La frase "el dinero es el lazo que une" me pareció adecuada. Terminaron divorciándose, fue esencialmente un matrimonio que duró solo 2 meses. La situación de Jon era incluso más desastrosa que la de. Después de todo, la herencia negativa que recibió de su padre era demasiado grande. Mi suegro había pedido prestado mucho dinero para seguir cultivando, solo era algo que no sabía durante el tiempo que estuve cuidando de él. Él constantemente se quejaba de JN. Era tolerable que JN no continuara cultivando, pero su negligencia hacia Mike y ni los Sexto que visitaban la casa de sus padres era inaceptable. También estaba furioso por la actitud de Jon hacia mí y siempre tenía que calmarlo diciéndole que estaba bien dado lo molesto que estaba mi amable suegro. Jon debe haber sido un hijo terriblemente irresponsable cuando vivían juntos. Jon, enterrado en una herencia negativa, perdió su indemnización. Por haber sido despedido por su conducta, escuché a través de la gran multa que Jon, en un intento de pagar sus deudas, intentó malversar dinero del banco en el que trabajaba. Si hubiera trabajado tranquilamente hasta el final, habría recibido su dinero de jubilación. Pero Youen, cegado por el dinero que tenía delante, fue realmente tonto ahora que una pensión y hace malabarismos con 3 trabajos a tiempo parcial para pagar sus deudas. Comenzar un nuevo trabajo a los 65 años y recibir clases de gente más joven debe ser un golpe para su orgullo. Habiendo trabajado como banquero durante muchos años, un trabajo novato a tiempo parcial implica muchas tareas menores. Dudo que JN, que se ocupó de las tareas domésticas, cuide a los niños o cuide a los niños, pueda soportar ese trabajo, probablemente lo dejará pronto. Creo que es apropiado. Castigo para Jon, que descuidó la educación de su hijo y tuvo una aventura con Eleanor durante tanto tiempo. Espero que siga así hasta el final. En cuanto a mí, sigo felizmente en el lugar de trabajo de Mike. El personal de mi edad es muy amable conmigo. Es un lugar de trabajo que siempre está lleno de sonrisas y creo que es la razón por la que tenemos tantos clientes. Mike recientemente se comprometió en el trabajo con una chica un año menor que él y me la presentó. 3.